Estimados venezolanos, les habla Felipe Pérez Martí del Movimiento Libertadores. Hoy les quiero hablar de la transición y de qué debemos hacer. Leopoldo López ha estado hablando de que la transición va a ser en conjunto con el régimen chavista, ¿no? Y dice que, bueno, va a haber una cohabitación ahí, mitad y mitad, algo así como Nicaragua, y después va a haber una elección en la que se va a recuperar la democracia. Yo hoy les voy a mostrar que esto es un plan iluso, erróneo e iluso. Eso no va a ocurrir. Lo que va a hacer es que le va a dar tiempo tanto a Maduro como al régimen, como al sistema. Entonces les voy a proponer cómo hay que salir de Maduro y del sistema de manera seria. Tú cuando vas a corregir un problema, tú tienes que tener un buen diagnóstico, ¿no? Imagínense que Venezuela es una persona que está enferma, ¿no? Que tiene una enfermedad. Entonces, si tú no diagnosticas realmente qué es lo que tiene, cuál es el problema, no vas a aplicar un remedio apropiado, porque incluso si aplicas un remedio equivocado, lo puedes matar. Y ese es el remedio que está aplicando la MUD y que quiere aplicar Leopoldo ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagnóstico realmente. ¿Cuál es la enfermedad que padecemos los venezolanos? Este paciente, ¿no? Y muchos analistas no lo tienen en cuenta. Yo diría que la mayoría, si no todos. Y es que nosotros padecemos una enfermedad que se llama el rentismo petrolero, que viene de la Cuarta República, ¿verdad? Esa enfermedad la padecen todos los países que tienen muchos recursos naturales, como el oro, los diamantes, el cobre, en nuestro caso el petróleo, ¿no? Entonces obtienen una renta de la venta de esos commodities en el exterior. Entonces los síntomas de los países que padecen esos enfermos, ¿no? Esos otros países que no han aplicado el remedio apropiado, son los siguientes, fíjate. Son de dos tipos, por cierto, los síntomas políticos y los síntomas económicos. Entonces, los síntomas políticos son, primero, que hay un cartel de mafias que se organiza en esos países para usufructuar el ingreso de la renta que viene de esos commodities, ¿no? Es un cartel de mafia que viene del mundo empresarial, del mundo político y con sus conexiones internacionales. Entonces hay unos titireteros, ¿verdad?, que controlan a los gobiernos de turno, pero también controlan a las oposiciones de turno, ¿no? Y, bueno, lo capturan no solamente a los políticos, sino también a medios de comunicación, encuestadoras, intelectuales, instituciones académicas. Era todo un tinglado. Ese es el segundo sistema, que hay una corrupción, el segundo síntoma, que hay una corrupción endémica en esos países, ¿no? Y la corrupción también es el tercer síntoma, llega al pueblo por los mecanismos de populismo rentista. Entonces los clubs vienen de ahí, pero acuerden que en la Cuarta República también los adecos actuaban así, ¿no? Le daban sus neveras y sus cosas a los electores para que votaran por ellos. Bueno, eso viene de esto, pues los, los, eh, los cazarrentas que capturan el Estado quieren que la gente vote por ellos y utiliza estos partidos para, para mantenerse en el poder. Los utiliza como títeres, ¿no? Antes eran los azules, pero ahora son los rojos, ¿no? Y tanto en la cuarta como en la quinta controlan tanto el gobierno, como les dije, como parte clave de la oposición y todas estas instituciones. El cuarto síntoma es el centralismo, tanto territorial como institucional, porque estas mafias
quieren tener controlado a todo el territorio, ¿verdad? Y no les gusta tener gobernadores o alcaldes independientes que usen la renta petrolera para beneficiar a la gente, sino solamente para comprar los votos de la gente. Y bueno, son gobernadores y alcaldes corruptos que forman parte de este tinglado, ¿no? Si hay un gobernador electo o alcalde que es independiente, realmente quiere utilizar el situado constitucional para la gente, bueno, inmediatamente le ponen un gobernador paralelo, ¿no? Un alcalde paralelo. Entonces, hay centralismo institucional porque este cartel de mafia quiere controlarlo todo centralmente, ¿no? No quiere que haya un Tribunal Supremo de Justicia independiente, para nada. Imagínate, sería amarrarse en lo legal, ¿no? En las cortes. Y tampoco quiere una Asamblea Nacional independiente y un Banco Central independiente, para nada. Todo lo tiene controlado, todos los poderes. En particular el CNE, por ejemplo, ¿no? De manera que eso es natural, eso es un síntoma natural en estos países. Y bueno, está también la cultura rentista, ¿no? De la viveza, etcétera, de utilizar el Estado para los beneficios del que llega ahí, ¿no? Dice que el que llega al gobierno y sale sin nada es un tonto, pues, etcétera, ¿no? Otro síntoma es el militarismo, porque los militares se dedican no solamente, o sea, no se dedican a la función en los países normales, que es la defensa nacional, sino se dedican a la defensa y a la seguridad del cartel de mafias. Y en Venezuela llegamos al extremo con Chávez de que los militares, en vez de ser solamente los perros de seguridad del cartel de mafia, ¿no? Los agentes de seguridad de ellos forman parte del cartel de mafia a tal punto que son una de las mafias regentes de este cartel, junto con la cubana, ¿no? Que se encarga de los temas geopolíticos, las relaciones internacionales. Eh, entonces, esos son los síntomas políticos que padecen estos países. Y los síntomas económicos son de dos tipos. Uno, la sobrevaluación de la moneda y el otro, la inestabilidad macroeconómica. La, la sobrevaluación ocurre porque al entrar estos dólares de la renta, por ejemplo la petrolera, esos dólares compran bolívares. Entonces los sobrevalúan, pues estos bolívares se transforman valiosos de cara al exterior. Entonces, estos países tienden a importar todo, pues, importar industria y agricultura. Entonces, no se desarrolla la industria nacional, la agricultura nacional, sino que se subdesarrolla por completo. Todas las cosas son importadas. Y tampoco exportan estos sectores económicos. ¿Por qué? Porque como la moneda local está sobrevaluada, para alguien del exterior comprar caraotas aquí tiene que comprar primero bolívares con esos dólares, pero son muy caros, ¿no? Entonces, las caraotas le salen muy caras, para esas las compran dominicanas, pues. Entonces no exportan estas industrias, estos sectores económicos, ni la agricultura ni la industria, que son los sectores transables, ¿no? Que viajan, pues los sectores no transables, más o menos, sí se desarrollan, como la construcción, la banca, etcétera, ¿no? Bueno, lo hemos tenido desarrollo de esos sectores, pero no de los sectores transables. Y bueno, los planes estos de los 15 motores de Chávez o Maduro, bueno, eso jamás van a arrancar esos motores. ¿Por qué? Porque tú no te basta dar crédito a esas industrias, a esos sectores, porque si están en un entorno macroeconómico adverso, jamás se van a desarrollar, por las razones que dije, pues. De hecho, la política cambiaria de Chávez y Maduro implicó que en vez de curar al enfermo, aplicar un remedio que lo agravó, porque el control de cambio sobrevaluó aún más la moneda, imagínense, además más allá de las causas naturales de sobrevaluación. Artificialmente
sobrevaluaron adicionalmente el bolívar y bueno, por supuesto se subdesarrolló aún más la industria y la agricultura. El otro síntoma es la inestabilidad, porque estos commodities tienen precios que son muy volátiles y el precio más volátil de estos commodities es el petrolero, imagínense. Entonces, cuando los precios del petróleo están muy altos, el país le va bien, pero cuando está muy bajo, el país le va mal. Entonces, este país está sometido a shocks externos, a shocks exógenos, que generan inestabilidad macroeconómica de manera natural, ¿no? Ahora, fíjense, el remedio técnico para esta enfermedad es facilísimo, facilísimo. ¿Cuál es? Bueno, un fondo petrolero tipo Noruega. ¿Por qué resuelve el problema de político? Porque el fondo implica que todos los dólares de la renta se quedan en el exterior, ¿no? Y no son para los gobiernos, no son utilizados como los gobiernos, los políticos, son para la gente, directamente. Para cada ciudadano obtiene una parte de esa renta anualmente. De manera que como los políticos no tienen esos recursos, los gobiernos tienen que vivir de los impuestos del trabajo de la gente, pues como cualquier otro país. Y entonces así pasa en Noruega, que a pesar de ser un país petrolero, tiene este fondo petrolero y bueno, no, sí se desarrolla y la gente, los gobiernos viven de los impuestos y claro, como la gente le están quitando esos impuestos, empieza a controlar a esos gobiernos. Por eso esos gobiernos, las democracias son muy fuertes porque la gente no se deja robar pues el dinero que le están cobrando por el impuesto que vienen de su trabajo. Entonces, ese remedio implica que, bueno, ya no hay samuros, pues. ¿Por qué? Porque como no hay carne, ¿de qué se van a alimentar los samuros? Entonces, la solución en Venezuela, mucha gente dice, no, que hay que quitar a los corruptos, hay que quitar a los corruptos. Bueno, no, esa solución no sirve, porque ¿de qué sirve quitar a un corrupto si tú dejas la carne? Pues? Si dejas la carne va a venir otro samuro, pues. Entonces, esa es la solución institucional. ¿Y por qué corrige los problemas económicos? Bueno, mágicamente es la misma solución. ¿Por qué? Porque lo de la sobrevaluación se corrige porque al esos dólares no entrar al país, no compran bolívares. Como no compran, no lo sobrevalúan. Entonces, como no lo sobrevalúan, se desarrollan los sectores transables internamente, ¿no? Producen para suplir la demanda nacional y también producen para exportar. Como Noruega exporta muchísimo, ¿no? De manera que, bueno, ese problema se resuelve y también se resuelve el segundo problema de la inestabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque esos shocks externos que vienen de la volatilidad de los precios no los experimenta el país, sino que los experimenta el fondo. Entonces el fondo es como un colchón que amortigua completamente esa volatilidad externa y de manera que el país es completamente estable y macroeconómicamente y tú puedes hacer inversión de largo plazo, ¿no? Entonces, esa es la solución técnica facilísima, pero la solución política es dificilísima, dificilísima. Y aquí es que les quiero contrastar la solución de Leopoldo con la solución nuestra, ¿no? Porque la solución de Leopoldo es básicamente convivir con el mismo sistema, ¿no? Imagínense que sale Maduro y entonces se queda el mismo sistema, se queda el CNE, más básicamente el Tribunal Supremo de Injusticia, las gobernaciones, los alcaldes, los jueces, ¿no? Los mismos militares, la cúpula militar corrupta, la guerrilla. Entonces, bueno, eh, se va a pretender que ese cartel de mafia va a querer salir, ¿no? Va a querer salir voluntariamente y bueno, vamos a vivir felices porque después de unas elecciones se va a elegir un presidente y entonces vamos a volver a la democracia. Eso es totalmente falso y les voy a explicar por qué. Fíjense, un sistema como este de enfermedad casarrentista se comporta
como un equilibrio dinámico de punto fijo estable. ¿Qué quiere decir eso? Que es punto fijo porque si tú estás en ese punto, en el sistema, tú te conservas en ese punto, tú no sales de él. ¿Por qué? Porque, bueno, todas estas redes de dominación de los cazarrentas están muy bien organizadas y de hace mucho tiempo. No solamente la estructura, sino la cultura, ¿no? Como se los dije. De manera que no sales de ese punto, pues. Y si por casualidad sales un poquito, vuelves a él. Por eso es estable, ¿no? Acuérdense, es un punto fijo estable. Vuelves a él. Si te desvías de él un poquito, por ejemplo, que nombren a otro presidente que no es de ese cartel, inmediatamente lo arropan. No, eso no importa el color político, que sea rojo, que sea azul, izquierda, derecha, eso para ellos es igual. Eso viene de la Cuarta República. Ellos compran a toda esa gente. A mí trataron de comprarme, ¿no? Cuando yo fui ministro, yo era el ministro anticorrupción en el 2002 con Chávez. Tuve 11 meses. Pero a mí trataron de comprarme los corruptos de la quinta y de la cuarta también, los corruptos del chavismo, pero también de la oposición. A mí me armó una emboscada José Vicente Rangel, ¿no? Con Messerjane, banquero del Banco Federal, y me ofrecieron unas princesitas. 2 veces, un harén de princesitas en dos embajadas árabes. Imagínense, trataron de comprar al ministro anticorrupción. Entonces, yo por supuesto no caí en esa trampa, pero ellos capturan así a todo el mundo. Entonces, si viene un presidente bueno, capturan a sus ministros de esa manera. Tú tienes que tener una estatura moral muy sólida para no dejarte, para no caer en esa tentación. Entonces, fíjense, para salir de ese punto fijo estable, tú necesitas otro equilibrio de punto fijo estable. Tú necesitas diseñar una nueva república, ¿verdad? Que tenga el fondo petrolero por diseño institucional, ¿no? Pero claro, no es una cuestión de tener una ley ahí que nadie le para, pues. No, tú tienes que tener una fuerza política que haga cumplir la ley, que haga cumplir la ley. Todo el aparato judicial, todo el aparato policial, el aparato militar, el aparato institucional, ¿no? Que obedezca a los intereses del pueblo, pues el pueblo que se va a beneficiar tanto del fondo petrolero como del desarrollo económico, ¿no? Del empleo, de las oportunidades que van a venir de todo esto. Una república normal, así como Noruega, pues. Entonces tú tienes que tener una fuerza política y para salir de este cartel de mafias, tú tienes que sacarlos por la fuerza, a toditos. Tú tienes que sacar aquí a Cuba, a la cúpula militar corrupta, a los iraníes, Hezbollah, a la guerrilla colombiana, ¿no? Y bueno, a todos los políticos corruptos, sean rojos o sean azules, de cuajo, pues. Entonces es una cirugía mayor lo que tú tienes que hacer aquí, es cortar por lo sano. Eso es una gangrena que está matando al paciente a Venezuela. Tú tienes que cortar por lo sano aquí, pues. Entonces, y operar el cáncer, ¿no? Que tiene, son dos enfermedades básicamente, un cáncer que está corroyendo al enfermo y unos miembros que tú tienes que amputar porque son parte del sistema, ¿no? Aunque digan que no lo son, pues. Creen que son de tu propio cuerpo y están actuando contra ti porque te están matando, ¿no? Están ya totalmente podridos, no sirven. Tú tienes que separar esos miembros, ¿no? De manera que tiene que ser también por la fuerza. Fíjate, de las pocas cosas buenas que hemos tenido en esta tragedia es que se ha identificado la enfermedad, se han caído las caretas de estos títeres, ¿no? Tú sabes, en un teatro muchos de esos actores lo que representan un papel, se ponen una careta, ¿no? Bueno, ahora hemos podido ver que esos actores que los manejan titiriteros se han quitado las caretas y hemos también identificado titiriteros. Entonces, ¿cómo no aprovechar esto, ¿verdad? Para salir de una vez de una enfermedad que nos ha quejado desde hace mucho tiempo? CAP2, con su Dream Team, trató de salir
del sistema Casarrenta, pero no lo dejaron. No lo dejaron Acción Democrática, COPEI, los intelectuales, los medios. Ustedes se acuerdan de toda esa confabulación, esa pugna de poder contra Carlos Andrés. No lo dejaron. Yo también, con Chávez al principio, también traté de salir. No pude. Entonces, un solo palo no hace montaña, ni siquiera un presidente. Es un sistema sumamente estable. Entonces, a Cap 2 lo quitaron, lo sacaron. Volvieron al punto fijo estable del casarrentismo y a mí me quitaron, pues me quitaron los corruptos tanto a rojos como azules. Entonces tenemos que tener mucho más gente, un equipo sumamente sólido en tres características: moral, éticamente inexpugnable, luces que estén formados, que estén bien formados, sepan de qué se trata y cuáles son las políticas adecuadas, y amor por la patria, amor por Venezuela, amor por la ciudadanía. Esas tres características. Por eso es absolutamente imprescindible tener un nuevo liderazgo político, que eso es lo que hemos estado proponiendo nosotros. ¿No? Lamentablemente la MUD se fue por la consulta para prorrogarse ello. Ya Leopoldo se encargó de descorazonar a la gente cuando le dijo que no, eso no era vinculante, sino solamente para darles poder a ellos, para que ellos siguieran con con sus gestiones para tratar de llegar ahí a una cohabitación con este gobierno que no les va a dar absolutamente ningún chance. Yo les dije que el desgobierno sale fortalecido de todo esto, ¿no? Por esos errores de la MUD. Entonces, esos son los que tenemos que amputar, ¿no? En la operación mayor. Y bueno, eh, eh, mm, no va a implicar esa consulta que se va a salir ni de Maduro y mucho menos del sistema. De Maduro yo ya les expliqué con el ejemplo de los gorilas. El gorila fuerte, que es el desgobierno que sale fortalecido, no va a querer compartir su manada con con un gorila más débil que Leopoldo y su gente. No, para nada. No tiene sentido. Ni la evidencia empírica ni la teoría. No es un equilibrio de Nash. Yo lo he explicado ya. De manera que queremos un nuevo punto fijo estable. Eso requiere unos 4 años de transición, de cirugía mayor con transfusión de sangre externa, la ayuda externa. Podemos hacerlo. Tenemos un plan muy bien elaborado para esto, para esos 4 años, que son cosas absolutamente estándares, que cualquier junta que venga, electa por el pueblo, en este nuevo proceso que planteamos nosotros, va a hacer estas cosas porque son muy básicas. Y son cinco puntos rápidamente, y yo después se los explico: confianza, gobernabilidad, solvencia, liquidez y seguridad geopolítica. Un gran abrazo y pendientes.